Hola, ¿qué tal gente de YouTube? El día de hoy vamos a resolver este ejercicio, el cual se trata de una armadura, ¿no? Y lo vamos a hacer por el método de nodos. Vamos a determinar las reacciones internas, el módulo y si están en compresión o en tensión. Entonces vamos a seguir. Eh, Primero vamos a comenzar con la fuerza en A. Va a tener una componente vertical porque es un apoyo tipo rodillo, no solamente va a tener el apoyo vertical. Luego vamos a tener el apoyo en H, el cual va a tener un apoyo en HX y en HY. Aquí se puede notar que hay una componente en X, ya que este es un apoyo articulado, ¿no? Ya. Eh, para resolver estas reacciones vamos a comenzar con las ecuaciones de la estática. Comenzamos con la fuerza, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Entonces aquí solamente tenemos a este Hx, esta componente. Y como no hay ninguna componente más, entonces significa que este es cero, porque debe estar en equilibrio. Luego tenemos la fuerza en Y, la cual nos damos cuenta que va a resistir esta con esta, van a resistir todas estas fuerzas de aquí. ¿No? 2 veces 300 que están en los apoyos y 3 veces 600 que están en los nodos medios. Entonces, AY más HY va a ser igual a 2400. Luego tenemos la sumatoria de momentos en A. Entonces, vamos a tener que este HY va a tener un brazo de palanca de 32, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 veces 8, 32. Después vamos a tener los momentos que van a generar todas estas fuerzas de aquí, que va a ser eh, 300 por 32 más 600 por 24 más este 600 por 16 más 600 por 8. Y este 300 no cuenta porque está en el punto de apoyo, ¿no? No hace ningún momento. Resolviendo esto vamos a tener que el HY es 1200 y el AY también va a ser 1200. Nos podemos dar cuenta a priori que es 1200 debido a que la armadura es simétrica, ¿no? Nos damos cuenta que aquí es simétrico. Ahora vamos a comenzar a resolver, para lo cual vamos a tener en cuenta esto, que esto es teta 1, no, que esto es teta y que esto es teta 1, que esto es teta 1. Bien, en el nudo A, como nos percatamos, aquí tenemos una fuerza de 1200 que va hacia arriba y una fuerza de 300 que va hacia abajo. Nos damos cuenta que aquí sumando va a haber una fuerza resultante hacia arriba de 900, lo cual tiene que ser contrarrestada por uno de estos dos elementos, ya que esto tiene que estar en equilibrio, este nudo. Entonces, vamos a dibujar esta fuerza FBA, ya que es la única que puede contrarrestar esta fuerza de 900, porque esta fuerza de aquí, esta fuerza FAC, no contiene ninguna componente vertical. Ahora, ¿por qué dibujamos esta fuerza hacia abajo? Porque, obviamente, como ya lo dijimos, porque tiene que contrarrestar, porque si dibujáramos hacia arriba, no tendríamos una componente vertical que lo va a contrarrestar. Esta no se puede descomponer en dos componentes, como vemos aquí. Ya. Entonces, aquí vamos a tener el ángulo teta, como, como ya dijimos, ¿no? Entonces, este ángulo teta va a venir aquí y vamos a descomponer esto, ¿no? Entonces, esto va a ser F, va a ser el FAB por el seno de teta.
por el seno de teta. Y este va a ser el FAB por el coseno de teta. Entonces, en el equilibrio vamos a tener que FAC va a ser igual a FAB por el coseno de teta. No, este FAB por el coseno de teta va a ser igual a este FAC, que son las únicas componentes horizontales. En FY va a ser esta fuerza de 300 más esta fuerza FAB seno de teta va a ser igual a 1200. Entonces tenemos, ¿no?, esta ecuación, como ya lo dijimos. Entonces vamos a pasar este 300 aquí a restar. FAB por el seno va a ser 900. Para lo cual tenemos este triángulo, ¿no? Tenemos que el seno de teta es 6 entre 10 y el coseno de teta es 8 entre 10. Entonces, nosotros vamos a pasar esto de acá, ¿no?, a dividir entre el seno de teta. Y como el seno de teta es 6 entre 10, entonces aquí va a ser 10 entre 6. Operando esto, nos va a dar que el miembro o la fuerza FAB va a ser igual a 1500. Después tenemos esta misma ecuación. Como ya conocemos este valor, vamos a comenzar, ¿no?, a operar 1500 por el coseno de teta, que es 8 entre 10. Entonces aquí se van, y 150 por 8, 1200. Ahora tenemos este nudo C. De aquí ya conocíamos esta fuerza, ¿no?, de 1200. Entonces, para que este miembro, ¿no?, todo este miembro esté en equilibrio, entonces esta fuerza de 1200 tiene que ser contrarrestada por esta fuerza de 1200. Sin embargo, aquí, para que esté en equilibrio también en el nudo, debe haber otra fuerza, y entonces va a ser la fuerza FCE. Aquí también vamos a dibujar una fuerza, que puede ser para cualquier sentido, pero en este caso lo vamos a dibujar para este sentido, y va a ser FCB. Vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X igual a 0, para lo cual tenemos que FCE va a ser igual a 1200. FCE va a ser igual a 1200. Y después la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos este, que va a ser igual a 0, ya que aquí no tenemos ninguna fuerza que va a contrarrestar, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna fuerza. Y tiene que estar en equilibrio en Y, entonces no puede valer nada esto. Este es un miembro de fuerza 0. 0. Bueno, en el nudo B vamos a tener esto. Nosotros sabemos que esto es 0. Aquí aquí teníamos, ¿no?, esta fuerza. Entonces, para contrarrestar esa fuerza AB de 1500, vamos a dibujar esta fuerza de acá. Tenemos ahora una fuerza BE y una fuerza BD. Esto lo vamos a dibujar en este sentido, ¿no? Sabemos que esto es en este sentido. Esta la vamos a dibujar también en ese sentido. Y esta también, ¿no? Bueno, al final los signos nos van a decir. Bueno, en este caso se va a adoptar todo esto. Aquí vamos a tener los ángulos. Y cada uno, ¿no?, va a generar dos componentes. En este caso, en esta línea, en horizontal, se van a generar los cosenos de cada ángulo. Y en la componente en Y se van a generar los senos, ¿no?, de cada ángulo. Por eso los he dibujado de esta manera, ¿no?, para hacer más fácil los cálculos. Tenemos en cuenta que la fuerza en X es igual a 0. Entonces vamos a tener esta fuerza. Fuerza AB 1500, que va a estar acá por el coseno de teta. Y vamos a tener esta fuerza BD por el coseno de teta 1 y esta fuerza B por el coseno de teta. Ajá.
Y bueno, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a tener que la fuerza en Y es 0. Vamos a tener este 600, ¿no? Más esta fuerza le va a aportar ya que este está yendo hacia abajo. Entonces, más la fuerza BD por el seno, ¿no? Como ya dijimos, estas van a ser el seno. Más FBE está yendo hacia arriba por el seno y más 1500 está yendo hacia arriba por el seno, de igual manera. Ahora tenemos este triángulo teta 1, ¿no? Aquí en sí en los cálculos vendría a ser así, ¿no? 2.33 o bueno, 2.3 nomás sería, ¿no? Y acá 2, así, periódico puro. Eso vamos a tener en cuenta al final, porque nos va a influir en los cálculos. Y bueno, aquí vamos a operar, ¿no? 1500 por el coseno nos va a dar 1200. El coseno de teta 1 lo vamos a reemplazar, que vendría a ser 8 entre 33. Aquí está, 8 entre 8.33 y este, el coseno de teta, 8 entre 10. Ya, ahora vamos a despejar esto. Vamos a tener que el seno de teta 1 es 2.33, ¿no? Aquí, entre 8.33 va a ser igual a FB por el seno de teta, que es 6 entre 10, más 300, que aquí va a ser 900, acá va a ser 900 y este 600 va a pasar a restar. Entonces aquí va a quedar 300, ¿sí? Eh, ya, entonces, eh, vamos a tener esta ecuación de 1200, vamos a arrastrarla aquí. Y esta ecuación que teníamos último. Entonces, simplemente vamos a resolverla. Vamos a pasar, vamos a pasar esto aquí, a dividir, aquí no. Entonces, nos va a quedar esto, 8.33 entre 2.33. Nosotros sabemos que este 1200 ahora lo vamos a traer aquí. Este 1200 lo vamos a traer aquí. Entonces, 8.33, que es FBD, o sea, toda esta expresión, que es FBD, que es esto, por este 8.33, más FB por 8.10 va a ser igual a 1200. Ahora, simplemente vamos a resolver todo esto, obteniendo que FBE va a ser 59.42. ¿Sí? Con estos cálculos. Observen que aquí estamos redondeando. Después vamos a resolver FBD, como, eh, que como hemos visto, ¿no? Lo vamos a obtener de esta manera, de esta ecuación. Vamos a pasar a restar esto. Entonces va a ser 1200 menos FBE, que es esto, por 8 entre 10. Y por 8.33 entre 8. A lo que nos va a dar 1200. Ahora, en el nudo que está más arriba, vamos a dibujar las componentes. Entonces vamos a dibujar como si van a converger estos de aquí. Y uno que va a ir hacia abajo, ¿no? Puede ir hacia abajo o hacia arriba. Entonces aquí vamos a tener los ángulos y como se sabe aquí van a estar los cosenos, ¿no? Cuando se descomponen estos. Vamos a tener que la fuerza de X va a ser igual a 0. Entonces, F de B, esto por el coseno va a ser igual a F de F, por el coseno, obviamente. Entonces, esos con estos se van a ir, ¿no? Y ahora vamos a tener que, en el caso de las fuerzas en Y, estos dos vectores van a ir hacia arriba y 600 más FD va a ir hacia abajo. Aquí lo tenemos expresado. Hacemos recordatoria de los signos, no, de los ángulos. Tenemos
como consecuencia de que se van los cosenos esta ecuación y tenemos que esto es 1200, entonces 1200. Ahora, como estos son iguales, ¿no? Como esto es igual a esto, entonces va a ser lo mismo que poner dos veces esto. Entonces va a ser dos veces por 1200 por el seno de teta 1, seno de teta 1. Va a ser igual a 600 más f de e, y resolviendo esto nos va a dar 71.31. Con esto ya hemos resuelto todas las incógnitas que hay. Sin embargo, tenemos un nudo más y bueno, para comprobar que nos ha salido bien, podemos resolverlo. Pero simplemente va a ser para comprobar, no nos va a resolver nada más, ¿no? O sea, ya tenemos todas las respuestas. Serían las fuerzas en Y. Sería esta fuerza más las fuerzas de estos componentes, ¿no? Más las dos fuerzas de aquí, que sería por el seno de teta. Eh, resolviendo esto, nos va a dar que, bueno, como estos son iguales, va a ser dos veces. Ya teníamos ese valor, 59.42 por el seno, ¿no? 6 entre 10. Entonces, eso nos va a dar 71.30. A lo cual va a concordar, ¿no? Con el valor que teníamos de 71.34, ¿no? Sin embargo, acá hay una variación que la vamos a ver ahorita. Finalmente, estas van a ser las fuerzas que van a contrarrestar, ¿no? Que van a estar en los nudos y que van a hacer que el equilibrio sea posible. Ahora, para determinar si están en tensión o en compresión, por ejemplo, quizás nos podríamos confundir y decir que estas están en tensión. Sin embargo, nos damos cuenta que estas fuerzas cuando bajan, esta fuerza, mira, si se dan cuenta, lo va a comprimir este AB. Esta fuerza también lo va a comprimir esta componente, lo va a comprimir. Sin embargo, nos damos cuenta que estas fuerzas de acá, la parte inferior es como que lo va a tensionar así, es como que acá están los apoyos y van a ser tensionados de esta manera, se va a hacer así. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto debería estar en compresión y esto es en tensión. Sin embargo, esto parece que está en tensión y esto está en compresión. Para lo cual nos damos cuenta que esas no son realmente las fuerzas internas, sino estas que están dentro de aquí vendrían a ser las fuerzas internas. Este elemento estaría en compresión, en compresión, en compresión, en compresión. Estos como están saliendo, entonces estarían en tensión, en tensión, en tensión. Y tenemos todos estos resultados, son los que hemos sacado y están indicados si están en tensión o en compresión. Ahora, para comprobar este ejercicio, tenemos los resultados que nos proporciona el libro de Ver, del cual saqué este ejercicio. Y notamos que hay una variación en tres elementos, en los del medio. Esto se debe a que nosotros en el triángulo que contenía teta 1, en el que estaba aquí, en este, hemos redondeado, lo hemos hecho con 2,33, pero realmente sería con 2,3 periódico puro. Y si consideramos esto, vamos a tener los valores reales. Si te ha gustado el video, dale like y si tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios.